Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Decir a estas alturas que Pedro Sánchez miente, pues la verdad es que no es ninguna novedad. Ha mentido muchísimo, miente constantemente, cambia de opinión, hace manipulación de la realidad. Pues la verdad es que ahora quien lo ha pillado ha sido Bruselas. Porque, bueno, Bruselas ya lo pilló, evidentemente. Porque Bruselas mantuvo con Pedro Sánchez una reunión a alto nivel para tratar de negociar cómo se recuperaba España económicamente y sobre todo en qué se iban a emplear las innumerables ayudas económicas que partían desde Europa para España. ¿En qué cosas? Bueno, pues por ejemplo se le pedían algunas medidas a Pedro Sánchez. Ponga usted peajes en la autovía. No, eso es mentira, nunca ha existido. Pues se ha descubierto que sí. Pero vayamos ahora al proceso inicial. Vamos a ver el vídeo, un fragmento del cara a cara que mantuvo Pedro Sánchez con Núñez Feijóo cuando negaba rotundamente que existiesen peajes para las autovías del Estado. Vamos a verlo. ¿Este mapa es verdad? ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España? ¿Qué dice? ¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje? Señor Feijóo, ¿Sí o no? Usted sabe, como presidente de la aclarar? Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia. ¿Ha dicho usted que lo de los peajes es mentira? Es mentira. Lo de los peajes es mentira. Vamos a ver los titulares que prosiguieron a estas declaraciones de Pedro Sánchez. Por ejemplo, acusando al Partido Popular y a Vox de expandir bulos. Vamos a ver ese titular, a recordarlo. Sánchez niega que se vaya a imponer peajes en autovías. Acusa al Partido Popular y a Vox de expandir bulos. Y vamos a ver un titular ahora del diario El País. España pacta con Bruselas descartar el plan para imponer peajes en las autovías en 2024. Descartar significa que ya estaba encartado. Esto está más claro que el agua. Lo sabía Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo con Bruselas y ahora están negociando retirar ese peaje de las autovías para no sé qué cosa, porque yo no he logrado entenderlo, llegar a un acuerdo para mejoras ferroviarias. Es decir, que no utilicemos las autovías quizá y vayamos todos en tren. Miren, el asunto es muy grave, era muy grave. Yo recuerdo que cuando conocimos esa noticia aquí en la tertulia estuvimos debatiendo sobre la importancia y sobre todo alcanzando un poquito más allá. ¿Qué pasaría si evidentemente en el año 2024, el año que viene, que está en puertas, pues se impone un peaje a las autovías en la provincia de Almería? O sea, porque tenemos la A92 que es de la Junta de Andalucía, la que va a Granada y a Sevilla, pero la que por donde tienen que salir todos los productos hortofrutícolas para la exportación, no solamente nacional, sino internacional, es por la A7, es por la autovía del Mediterráneo, que esa sí es estatal. Entonces ahí sí tendríamos peaje, lo cual quiere decir que nos perjudicaría gravemente para los intereses de Almería, porque no nos haría competitivos por el incremento de precios que se le imputaría lógicamente al transporte de los productos hortofrutícolas. Por lo tanto, pues perderíamos, estaríamos todavía un poquito más arruinados de lo que estamos ahora. Bueno, pues parece ser que esto no ha tenido mucha importancia y ahora se comprueba que efectivamente hemos estado en manos de Pedro Sánchez, el futuro de Almería y el presente y el futuro de Almería estaba en manos de Pedro Sánchez, arruinando un poquito más a la provincia de Almería. No tuvimos bastante ya con la derogación del Plan Hidrológico Nacional, con el trasvase del Ebro, de su antecesor Zapatero, y ahora Pedro Sánchez a rematar, a dar la puntilla a la economía almeriense, poniendo más caro el transporte de los productos hortofrutícolas para que no interesen al resto de los países europeos. Bueno, vamos a saludar a nuestro contertulio de esta noche, Quique Ruiz, muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas noches, aquí estamos. ¿Todo bien? Una noche más, sí. Bueno, nada, aquí tenemos a Pedro Sánchez contándonos historias. Bueno, esto de los peajes... Descubriéndose la sí, verdad. Sí, claro. bueno, a ver, esto de los peajes lo anunció el gobierno el año pasado que iba a introducir, cobrar una cotasa o un peaje en las principales autovías. Y fue tal el rechazo incluso de Unidas Podemos en el gobierno que tuvieron que retrasarlo para 2024, que es cuando iba a entrar en vigor.
Entonces, bueno, supongo que esté en campaña electoral y no querría decir ciertas verdades, pero bueno, a la gente hay que explicarle... No quiero decir no, que negó la verdad. Hay que explicar a la gente por qué se quiere poner ese peaje, si una imposición de la Unión Europea, si una medida ecológica, lo que sea, pero se tiene que explicar por qué se tiene que poner ese peaje y cuál es la finalidad de esa medida fiscal. Yo la desconozco. Ya. No escucho todavía ninguna medida de que justifique imponer esa tarifa a la autovía. Lógicamente tendrá una repercusión económica tanto para los sectores económicos, para los usuarios de la autovía, ¿no? O de ese tipo de comunicaciones. Pero bueno, tienen que explicar qué se acorda con Europa y cuál va a ser un poco la compensación que se va a hacer en caso de no adoptar esa medida del peaje y por qué se iba a hacer. Claro. Yo es que lo desconozco realmente, nadie me ha explicado por qué. Mar Esteban, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien. Bueno, otra mancha más al tigre, ¿no? Diría al tigre, bueno, tengo tantas Sí, manchas ya tiene que una más ni tanta se nota. que, No sé. como decía, que era cambio de opinión. Sí, Todo el cambio mundo de tiene opinión. derecho a cambiar de opinión, ya está. Pues yo precisamente estaba el día que estuvimos hablando de lo del peaje y sigo opinando lo mismo. Es que las clases medias empobrecerlas más. ¿Entiendes? Porque una persona con pudiente se vaya en avión, le da igual que en la autovía. Pero la gran mayoría de la clase media va en autovía. Entonces es empobrecer más a la clase media, que no haya clase media. Yo creo, hay veces que me da esta pena porque un país crece si su masa poblacional está dentro de la clase media. Ya, Si pero no, el no problema crece. no está en la clase media que viaja en un turismo. Claro. El problema está en casi el 100% de los productos que se generan en la provincia de Almería que tienen que Que ir viajan en tráiler. claro. Por la A7 precisamente, porque por la... Sí, porque por además no la tenemos otra 92 forma de menos. sacarlo, porque tampoco tenemos una conexión ferroviaria No. para mercancías, con lo cual tampoco, yo qué sé, no lo veo. Antonio Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sin entrar en detalle, Un bien. poquito cabreado, ¿no? Un poquito cabreado. Eso sí. Se recibe tanta información que uno ya no sabe ni cuál es buena, ni cuál es la correcta, ni cuándo lo están mintiendo, cuándo no. Parece ser que de los dineros que vienen de la Comunidad Europea, unos a fondo perdido como donación y otros en forma de préstamo, los tramos se han ido vinculando a distintas obligaciones o actos por parte del Gobierno de España. Hay un tramo de préstamos de 8.000 millones que la comunidad pedía al Gobierno de España que eso que era préstamo, que cómo lo iba o qué instrumento iba a realizar para poder devolverlo. De ahí parece ser que surgió el tema por parte del Gobierno de España de que para la devolución de esos 8.000 millones se establecería un peaje en la autopista. Esto de entrada es así. A esta altura, el Gobierno pide un retraso en establecer ese peaje, inclusive cambiarlo por unas inversiones ferroviarias. Y aquí ya donde yo me pierdo. O sea, donde antes iba a pagar, ahora te dan dinero para que mejores la infraestructura. Donde antes cobraba para devolver el préstamo, Sí. ahora para devolver el préstamo va a gastar más en ferrocarriles. Pues que me digan a mí de dónde va a salir el dinero para ese gastar más y para esa devolución de préstamo. Sí, sí. Ahí me pierdo. Hasta ahí llegan las noticias que oigo y no sé ni cuál es verdad, ni cuál es mentira, ni cómo intenta ajustarlas. Lo que pasa es que yo pienso que en Bruselas dirán, pero bueno, ¿y este hombre? Porque claro, en un debate electoral, un cara a cara con las dos primeras fuerzas políticas, eso trasciende en Bruselas. Eso alguien en Bruselas, habrá, yo qué sé, Están gente que le dirá, están oye, mira, pendientes. que ayer hubo un debate y tal, y ha negado Pedro Sánchez lo que tenemos aquí, delante, aquí, firmado por el Gobierno de España. Lo ha negado el tío. O sea, Ofrecido por el Gobierno de Sí, España. sí, por eso no te no digo. fue una imposición de Bruselas. oye, a este tío, cuando venga por aquí, mirar la cartera, a ver, porque es que miente más que respira. Y además Ahora lo está hace... de presidente. No está de presidente. Es increíble. temporal. Con qué desfachatez. Es que ya es una cosa. Pero en fin. Bueno, entramos con lo de la amnistía y despachamos rápidamente este asunto. Vamos a ver. Pedro Sánchez ha dicho en Nueva York que lo que pasó en Cataluña en el día 1 de octubre de 2017 pues fue una crisis política. Lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene un problema conceptual, tiene un problema que no sabe distinguir algunos conceptos. Entonces, pues, semánticamente tiene ahí un problemilla.
Vamos a ver, Pedro Sánchez ya dijo que Almería y Cádiz eran provincias limítrofes. Sí. También dijo que, no sé si era Rajoy o Feijóo, que era peripatético, queriendo establecer un superlativo de el patetismo. Lo que pasa que ofendió a Aristóteles. Es que es un problema, tiene un problema Pedro Sánchez que no sabe hablar en español. Ese es el problema, que tiene dificultades serias. ¿Y qué es lo que dice? Que hay una crisis donde hubo, bueno, pues una sublevación. Sí, que claro, el problema es que... Según él mismo, una rebelión. Una rebelión, efectivamente. Es que dijo que era una rebelión. Bueno, pues bien. Crisis es un cambio importante que tiene consecuencias en el devenir de los acontecimientos. Por ejemplo, una crisis puede ser un divorcio. Eso es una crisis para una persona. Una crisis puede ser que te despidan de tu puesto de trabajo y te tengas que buscar la vida. Aunque hay algunos que lo del divorcio lo celebren. Sí, bueno, sí, claro, lo mismo que se celebra la despedida de soltero, también se celebran los divorcios en algunos casos. Pero me refiero que una crisis es, por ejemplo, una crisis de gobierno. ¿Qué es una crisis de gobierno? Porque a lo mejor tienes que remover a 2 ministros y nombrar a otros 2 ministros nuevos. Eso es una crisis política. Eso es una crisis política. Pero una rebelión no es una crisis política. Vamos a ver lo que decía Pedro Sánchez, confundiendo los términos, tratando de suavizar, tratando de blanquear a la delincuencia. Un presidente del gobierno tratando de saltarse la ley, de estar por encima de la justicia, despreciar a la justicia, a los jueces, al fiscal general del Estado, que por cierto, el pobre ya no puede hablar porque está muerto, pero él lo alude. Siempre hay algún resquicio, siempre hay alguna admonición a las personas ausentes, a los muertos. Vamos a recordar lo que decía Pedro Sánchez ayer mismo en Nueva York. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Yo recuerdo, y fue público, por tanto pueden ustedes recordar en las hemerotecas, que cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición, y el fiscal general de entonces, ya fallecido, el señor Maza, pues abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. ¿Pero qué malestar trasladó a Mariano Rajoy? Si votó el Partido Socialista la aprobación del 155 en el Senado. Lo apoyó el Partido Socialista, lo apoyó Pedro Sánchez. Pero lo apoyó porque es que era lo normal y lo lógico en aquel momento. Es que fue una sublevación. Ya, pero bueno. Es que ahora, cuando ha dicho que no entiende cómo aquel problema derivó en la apertura de causas judiciales. Sí. Bueno, y eso de crisis política, ríete tú, crisis en la que pasaron todas las empresas en esa época, parece que la gente no tiene memoria, domiciliándose en Valencia. El Zapater, todas las empresas de ortopedia que estaban en Barcelona, todas mandaron cartas diciendo que su domicilio fiscal estaba ya en Valencia. Ya. Eso sí que es una crisis. Bueno, vamos a ver. Primero, crisis política. Abogado. Saltarse el... Bueno, pues, ¿para qué vamos a llevar esto a los tribunales de justicia si tampoco... Si ha sido una crisis política, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Pedro Sánchez, el problema que ha tenido es que ha cambiado mucho el discurso sobre el tema de lo que pasó en Cataluña durante los últimos 12 años. Y es que es un poco coherente lo que uno piensa y lo que uno aplica, ¿no? Primero decía que iba a traer a Puigdemont, no sé qué, no sé cuánto, y ahora cambia totalmente el discurso por una necesidad electoral que es seguir siendo presidente del gobierno, ¿vale? Cada uno es consecuente con sus palabras, ¿no? Pero lo que sí es verdad que aquel conflicto judicial se deriva de un conflicto político que viene del Estatuto de Cataluña, que se aprobó, se impugnó, el Tribunal Constitucional limitó competencias, luego Artur Mas pidió financiación, se rechazó y a partir de ahí vino una crisis política que derivó por unos señores pues, que se saltaron la ley, se aplicó la ley, tuvieron una sentencia condenatoria, algunos cumplieron sentencia, se indultaron, que lo permita la Constitución, eso generó mucho ruido,
Pero los resultados electorales en Cataluña han sido que las fuerzas políticas que aprueban el indulto han ganado en las últimas elecciones. Ahora la amnistía, si se aprueba, habrá que explicar el por qué y para qué. Muy bien, porque es una decisión que va a tener un calado muy importante y habrá que explicar a la sociedad española para qué se toma esa amnistía, quién se va a beneficiar y cómo se va a tomar. No se pueden decir cosas alegremente. Yo considero que si es una decisión política que si se toma tendrá que explicarse muy bien, y luego vendrá el debate jurídico, si eso entra o no en la Constitución, porque hay juristas que dicen que entra a la Constitución y otros que dicen que no, pero ahora mismo se está hablando, se está generando mucho ruido de este tema, pero realmente no se ha hablado la amnistía, quién se va a beneficiar, cómo se va a hacer y si al final se va a hacer, porque de momento pues ahí hay bulos, hay declaraciones intencionales de los independentistas, pero el gobierno lo está desmintiendo o no lo está desmintiendo, entonces yo no sabía decir si eso es adecuado o no. Pero lo que sí es verdad que todo lo que pasó en Cataluña en 2017, que fue muy, muy doloroso para todos, venía de atrás, porque las cosas no se hicieron bien. Lo que pasa es que todo esto, muchas veces decimos, no, esto no puede pasar aquí, cosas no pueden pasar aquí. O sea, que se declare ahora a los políticos en rebeldía la total impunidad, hagan lo que hagan, porque están por encima de la justicia. Porque claro. Es que, claro, mire usted, este tema no tenía por qué haber ido a parar a la justicia. Ustedes quédense ahí. La justicia no tiene nada. Aquí los que tenemos impunidad y los que de verdad manejamos somos los políticos. Y aquí déjenos ustedes hacer y deshacer. Ese es el mensaje de Pedro Sánchez. Entonces, claro, dice, es que esto aquí no va a llegar. Es que esto es Venezuela. Esto es lo que pasa en Venezuela. Esto es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, ¿tú crees que el Poder Judicial tiene capacidad para lanzar alguna admonición al Poder Político? ¿Tú crees que está en disposición el Poder Judicial? El Tribunal Constitucional a veces ha limitado leyes que aprueba el Parlamento y hay que aceptarlo. Es la separación de poderes. Todo un paripé, Quique. Bueno, aquí ese de la separación de poderes, en el momento en que los jueces del Tribunal Constitucional te lo eligen los políticos, sí, bueno, que de hecho está paralizado. Eso sería otro debate que habría que hacer. Es que es muy grave el asunto. El asunto es muy grave. Esto de enorme gravedad. Es muy grave, pero ¿sabes lo que pasa? Que hace que la sociedad, los que nos levantamos por las mañanicas para irnos a trabajar y sacar a nuestra familia adelante, cada día creemos menos en la política y creemos menos en la justicia. De hecho, cada vez, si hacen encuestas, cada vez se cree menos en la justicia. Aquí venimos de un régimen que se denomina dictatorial. Se crea una nueva base legislativa que llega y culmina en una constitución para la convivencia de todos los españoles. Y con los años, unos cuantos españoles se la quieren saltar toda esta legislación. Vistan como lo vistan, la amnistía no está contemplada en la Constitución, ni puede estarlo, porque no hay ningún motivo para que el régimen político oprima a ninguna parte de este país, ni para que se sienta agredida. Aquí lo que hay es una parte muy mimada por todos, que quiere seguir siendo más mimada y quiere ser más bonita que los demás por la fuerza. Si no lo puede hacer por la ley. Y recuerdo que uno o dos de los 7 constituyentes eran catalanes, Roca y el del Partido Comunista, Solé Tura. 2 de 7 eran catalanes y en la Constitución no se permite la amnistía porque significa un cambio de régimen y una anulación de todas las leyes que han salido de parte de ella. Que ahora por necesidad de un señor que quiere seguir siendo presidente del gobierno se esté intentando anular una constitución e ir contra la voluntad de la gran mayoría del pueblo español, no estoy de acuerdo, no a la amnistía. Y algo de lo que ha dicho Enrique no estoy de acuerdo, que los partidos que querían la amnistía han ganado las elecciones, no, nadie quería la amnistía, nadie llevaba a las elecciones en su programa la petición ni la concesión de la amnistía, ninguno de los partidos. Ni tan siquiera los independentistas catalanes la llevaban en sus programas. Luego no puede ser que ellos, que hayan ganado allí los partidarios de la amnistía. Eso ha surgido después, cuando un señor necesita unos votos para seguir siendo presidente del gobierno. No a la amnistía. Bien, cambiando de tema, si queréis añadir alguna cosita más sobre Yo no he dicho que fueran los partidos, he dicho los partidos que apoyaron los indultos. ¿Vale? Que fue, se apoyó. Ahora has dicho indulto, antes quiero recordar, lo mismo te he confundido. El Partido Socialista, el apoyó Unidas Podemos a través del Consejo de Ministros.
Eso generó mucho ruido porque hubo muchísima gente que se posicionó en contra, sectores conservadores, sectores de adjudicatura, y se ha visto que esa medida ha sido positiva. Incluso Junqueras es el más coherente en este sentido. Comete un delito, ha estado en prisión y a través de los medios de Estado de Derecho ha pedido un indulto y le han dado un indulto parcial, un indulto total. Puigdemont sigue fuera, no es capaz de venir, someterse a un juicio y después hacerlo. Junqueras y todos los que estuvieron en la cárcel, para mí, fueron coherentes con lo que hicieron. El indulto significa que el delincuente sigue siendo delincuente. Sí, sí, ha cometido un delito. Digo, pues, es que se le libera una medida totalmente de la pena o de gracia, parte de la por pena. supuesto. Una amnistía no es eso. No, pero bueno, el indulto no requiere que haya arrepentimiento. Porque Hubo un arrepentimiento parcial. Sí, bueno, cuando indultaban de a aquella gente manera. que había cometido Hubo algún delito un y tal. arrepentimiento parcial. Es una Igual que lo medida de Targa, gracia. más o menos, Es una cosa medida así. de gracia, depende de la exigencia que el que concede la gracia ponga sobre la mesa. Si es que el indulto en la transición era el franquismo, que era una dictadura, que tenía un régimen, era un régimen dictatorial que mantenía la opresión, era liberticida, no podías expresarte libremente, no tenía libertad de asociación, etcétera, etcétera. Y entonces había muchos condenados y muchos que estaban bajo la presión de una dictadura, la dictadura Y franquista. de leyes de la dictadura. Llega un cambio y entonces tenemos un Estado de Derecho, Nuevo, y una, con una legislación democracia nueva. y una Constitución. Y entonces, claro, si tú tienes un Estado de Derecho, desde ese momento es el derecho el que te da cobertura. No. Entonces tú no puedes decir que vas a amnistiar a unos señores que estaban dentro del Estado de Derecho. Sin embargo, porque reconoces que esa democracia y esa Constitución no es legal, es dictatorial y ha oprimido de forma irreverente a esas personas. sí. No, Sin vamos a embargo, ver. cuando ha explicado lo que era la dictadura, me ha recordado tanto al tiempo presente, porque ni se puede hablar, ni se puede opinar. Sí, bueno, claro. De eso hablaremos también. Hay un anuncio, había un anuncio antiguo de un perfume que decía "Vuelve el hombre". No sé qué perfume. Ahora cualquiera pone esa. Cualquiera pone eso. Bueno, pues ha vuelto. No sé cómo se llamaba, si era Brando, cómo era la colonia. Brummel, aquella. sería Brummel. Brummel, algo así, sí. Bueno, pues ha vuelto. Ha vuelto Rafael Hernando. Y entonces ha vuelto con unos argumentos sobre el tema de lo que piden los independentistas catalanes, que bueno, van subiendo la petición conforme pasan los segundos. Ahí tenemos el titular que dice, si lo vemos en noticiasdealmería.com se hace eco, dice exactamente: así responde Rafael Hernando a los independentistas sobre la deuda histórica. Y bueno, pues ha escrito un tuit, bueno, una carta o lo que sea, porque estos son muchos caracteres ya para que fuese un tuit. Hernando ha criticado la cifra de 450.000 millones de euros que Junts ha estimado como deuda del Estado con Cataluña y ha comparado la situación con la de su provincia. Dicen los socios, abre comillas, dicen los socios sanchistas que la deuda es de 450.000 millones de euros, nada como la deuda histórica que tienen con Almería, que supera los 500.000 millones, ha escrito Hernando. Y dice, el diputado popular ha enumerado una serie de infraestructuras y eventos que según él y el Estado debe a Almería, como el AVE, el agua del Ebro, la SEAT, la fábrica SEAT, bueno, que ya va a desaparecer, ahora ya es Cupra, el MWC. ¿Qué es lo que es? Me suena. MWC. Ahora no caigo. Bueno, la F1 será la Fórmula 1, las autopistas y unas Olimpiadas. O sea que, bueno, nos deben el AVE, el agua del Ebro, sea tal, la autopista y unas Olimpiadas. Por lo menos, ha añadido Hernando con tono irónico. Bueno, en fin. Es que 450.000 millones de euros. Hay un titular que habla precisamente de que yo te lo he mandado a ti, sí, precisamente esta mañana, porque digo, esto a Antonio le tiene que gustar este titular, que vamos a ver si recuperamos también en pantalla. ¿Qué te parece esto de la deuda? De que nos piden 450.000 millones de euros cuando debemos 1,5 billones de deuda, de nuestra deuda externa. Tan tontería es lo que dice Rafael Hernando como lo que dice Puigdemont o lo que dice lo de Jun. Los números se prestan a todo. Ellos, ¿qué cálculo parece ser? Uno con lo que lee, lo que oye y eso para llegar a la verdad del tema le cuesta.
Ellos calculan lo que Cataluña, en el sistema de solidaridad impuesto aquí por la legislación de unas comunidades con otras, y lo que ellos recaudan, que ha aportado más al resto de España 450.000 millones en todos estos años, que por lo tanto a España se les debe. Ellos dicen que los impuestos que se pagan allí deben ser para ellos. Y la seguridad social también. Y la seguridad social pensiones, también, todo. pensiones y todo para ellos. Eso quiere decir que, por ejemplo, la defensa del ejército lo tenemos que pagar el resto de los españoles, ellos no. La embajada, los servicios exteriores tampoco lo pagan ellos, los demás sí. Y así una serie de cosas que pagamos comunes de todos, que pagamos entre todos. Ellos se abstienen, la parte que ellos han aportado la quieren recuperar y que las paguemos solo los demás. Por ahí va el tema. Luego ese tema influye con otra injusticia que hay, además impuesta por la Constitución, ya lo consiguieron imponer, que es los fueros, los cupos, tanto del País Vasco como de Navarra. Es una injusticia, puesto que es un régimen fiscal muy distinto al del resto de los españoles. Ahí se pagan bastante menos impuestos, se obtienen más beneficios del Estado de los que proporcionalmente conseguimos los otros. Entonces los catalanes quieren subirse a ese carro. Los catalanes no solo están pidiendo, Junts no solo está pidiendo 450.000 millones, sino además la condonación de 79.000 millones de deuda. Sí. La deuda esta, ¿de dónde viene? Viene de dinero que el resto de los españoles, o España, le presta a Cataluña para que pueda prestar los servicios que presta. Cuando es la comunidad que le debe más al Estado, proporcionalmente por habitante debe más del doble que Madrid y más del doble que Andalucía, bastante más, y porque gastan mucho más de lo que deberían. Ellos no hay quien quieren, por ejemplo, me imagino que quieren que les pagamos también las misiones comerciales en el extranjero, sí, o embajadas catalanas. Sí. Y que quieren que les pague todo. Y el chalet de Waterloo. Los catalanes siempre han ido por la tela. La tela o la pela. La pela es lo que siempre le ha podido. Y yo sabía, y además creo que lo dije en esta misma tertulia hace ya algunas semanas, que ellos en el fondo lo que quieren es más dinero. Ellos quieren seguir siendo los más ricos y que los más pobres además les demos dinero. No que ellos repartan. Ellos son más ricos porque el Estado siempre ha invertido más allí que en el resto de autonomías. En el fondo, Rafael Hernando tiene parte de razón. Ya me gustaría a mí que Almería tuviera las carreteras que tiene Cataluña, cualquier parte de Cataluña. Que tuviera las líneas férreas o las comunicaciones ferroviarias que tiene Cataluña. Que tuviera aeropuertos parecidos al de Barcelona, de Girona. Este solamente es parecido en que la pista es más larga, no es más. Que tuviera aquí, el Estado pusiera aquí industria para dar trabajo y producción a los españoles. Aquí en Almería, Almería no en Andalucía, gran parte del avance de Almería no ha sido favorecido por la inversión del Estado, sino en contra del Estado. Estado tanto gobierno central como gobierno andaluz. Aquí ahora todo el mundo habla de la agricultura almeriense, el triunfo, el milagro. Aquí estuvieron prohibidos hacer invernaderos, con sanciones de hasta 10 millones de multa por cada hectárea invernada. Tomás Azorín y la avioneta. Y la avioneta. La avioneta que hacía fotografías. Y eso estuvo durante varios años. Totalmente prohibido hacerlo. No favorecido, no como la industria en Cataluña. Aquí lo que se ha avanzado ha sido en contra de la voluntad del Estado. Aquí sí que tenemos derecho y tenemos razón moral de pedir que se invierte, que se realice cosas, no allí. Sí, bueno, realmente, compañero Antonio tiene razón. Lo de Cataluña es un conflicto financiero. De hecho, ya lo he dicho antes, el conflicto catalán se deriva del estatut, cuando hubo una limitación del Tribunal Constitucional al aprobado en el Parlamento de Cataluña, y cuando Artur Mas fue a hablar con Rajoy pidiéndole el cupo vasco y de Navarra para Cataluña, y Rajoy le dijo que no, que tenía que ser una reforma en todo el Estado, ¿no? Entonces, al final ha sido un problema del Estado que no ha sabido reformar la financiación de las comunidades autónomas para hacer un sistema progresivo y sobre todo que beneficie a las comunidades autónomas que tenemos mayor población como Andalucía. Porque no hablamos de la deuda histórica que tiene Andalucía, que tiene el Estado con Andalucía,
que es muchísimo, que ningún partido político, todos hablamos de deuda histórica, pero cuando estamos en Madrid no lo devolvemos, tanto el PP como el PSOE que han estado gobernando, ninguno se ha puesto con el presidente de la Junta de Andalucía a decir, te voy a transferir todo lo que te debo. Entonces, al final es una cuestión de eso, y lo que están buscando los independentistas, aparte de todo el tema de amnistía y todo esto que hemos hablado anteriormente, es una mejora de su sistema financiero, de financiación autonómica, y tener un cupo vasco y un cupo del País Vasco, eso es lo que, de Navarra, eso es lo que quieren, un cupo catalán propio que sea totalmente desigual, conforme a Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, en el cual yo me opongo totalmente, pues debe ser un sistema de financiación equitativo de todas las comunidades autónomas y que reciba las que tienen mayor población, en este caso que sería Andalucía, que somos una de las que más la necesitamos. Mar. Pues yo, se me ha ido ya un poco el punto, pero opino que, verá, yo lo veo como si fuera un chantaje con fines económicos, es como un secuestro, porque cuando pasó lo que pasó y todas las empresas empezaron a irse su sede de Cataluña, todos echaron para atrás. Yo estoy convencida de que ahora dice, venga, no, os damos la independencia directamente y os buscáis la vida. Se tiran contra el suelo. Lo que pasa es que es un chantaje muy bueno porque tienen esa baza de ahora el que los presos no les pase nada. Ahora vamos a exigir no sé qué. Almería ha salido adelante gracias a los almerienses, que hemos tenido más narices que ni hecho de encargo. Perdona, Mar, que todo el chantaje arranca del sistema electoral. Claro. Es que lo que no es Esa posible, es la madre del cordero, lo que eso es no lo que hay que se cambiar. entiende es que dependa de 4 partidos que en realidad en el conjunto de España son minoritarios, depende del gobierno de una nación. ¿Entiendes? Porque en el resto de España Bueno, pero no es puede que ser que un voto almeriense yo ya estoy valga harto. un cuarto menos que un voto catalán. Ya, Es pero que yo ya eso- estoy harto de oír lo de la reforma electoral. Pero de la ningún ley partido Pero no lo electoral. lleva a hacen, cabo. no lo Es hacen. que esto es la cantinela de siempre. Aquí terminan unas elecciones. Pero cuando de lo que sea. llegan no lo hace ninguno, ni Oye, lo es uno, que ni la- lo otro, ni el de la moto. El sistema electoral nos perjudica, tal, no sé qué. El sistema electoral beneficia a no sé quién, beneficia y posibilita que estemos en manos de los más radicales y los más nocivos para los intereses de la nación, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que esto es cada vez. Tanto cada el vez. PSOE como el PP han tenido mayoría absoluta. Claro, y lo Y no podrían lo han haber hecho. hecho. Y no lo han cambiado. Claro, y lo podrían haber hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué siempre tenemos que llorar sobre la leche derramada? Bueno, Pues porque son unos maricomplejines. ¿no? sí, serán maricomplejines todos. Pero en fin, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida hablaremos de 2 cosas. La primera es la libertad de expresión y también de la violencia de género. Asuntos interesantes. Venga, enseguida volvemos. Hasta ahora.